Hola, muy buenas noches. Buenas noches para todos los que están conectados esta noche. Bienvenidas todas las personas que se conectan por primera vez a este espacio habitual de salud que ya tenemos haciendo pues en los últimos años. Hemos venido compartiendo temas de salud una o dos veces por mes con personas que pues no pueden acceder a veces a una consulta médica por el tiempo, por el espacio. Pues por aquí me conecto yo, Roberto Suárez, su médico internista. Para los que no me conocen, soy cubano, tengo ya casi 9 años trabajando aquí en Chile y tengo 25 años graduado como médico y con experiencia en el manejo de muchos pacientes, tanto en el ámbito hospitalario de urgencia como en el ámbito de la consulta externa. Y pues he decidido en los últimos años trabajar este tipo de actividades en la noche, cuando las personas ya están en casa, cuando ya salieron de sus trabajos y pueden, pues, relativamente con tranquilidad, pues, conectarse a una actividad como esta y escuchar temas de salud. Hoy voy a hablar un tema de salud que para mí es sumamente preocupante porque aproximadamente el 60% de las consultas de mis pacientes están relacionados con este tema y pues quizás incluso para mí puede ser un poco peligroso tocar este tema porque puedo quedarme sin el 60% de mis pacientes. Y cuando muchos médicos por ahí tratan de ver cómo hacen para que sus pacientes estén continuamente en las consultas, pues mi objetivo es un poco diferente. Siempre le digo a mis pacientes, mi objetivo es que usted venga lo menos posible, porque significa que está bien y significa que lo que estoy haciendo es correcto y que usted se siente bien. Así que esta noche vamos a empezar hablando sobre un tema muy sensible, como les decía, y es el tema del síndrome de intestino irritable y los problemas relacionados con el colon. ¿Quién me cuenta por ahí o quién me coloca en el chat un número uno, solamente un número uno, aquella persona que en algún momento de su vida ha sufrido del colon, ha tenido problemas intestinales, problemas digestivos? Solamente con el número uno me doy cuenta de quién está en este chat conectado, preocupado por este problema de salud y a veces incluso no son los problemas propios, sino son los problemas de mis familiares porque veo a mi hermana, a mi cuñada, a mi mamá, pues con estos problemas tan sensibles de salud, ahí me dicen un, dos, tres, eso me imagino que significa problemas en todos los aspectos, pero bueno, esta noche vamos a tratar precisamente de solventar estos temas. Así que te voy a pedir si me puedes atender los próximos 40 minutos, que te dediques a esto, que apagues un poquito la tele. La novela mañana va a ser más o menos similar a la de hoy, pero la información de hoy sí no la vas a tener mañana. ¿Está bien? Le voy a compartir una presentación, siempre me tomo un tiempo para darle valor a esta actividad y poderles presentar algo que sea para ustedes un poquito más gráfico, que puedan tomarle a veces algún pantallazo, pues alguna foto y que así lo puedan evaluar después. Al final vamos a tener un espacio para responder unas 4 o 5 preguntas, así que si algo te va resultando en duda, me lo puedes dejar por el chat y al final lo vamos a ver de esa manera. La actividad va a quedar grabada también, de manera que podemos después compartirla contigo para que la puedas volver a ver o puedas ayudar a otra persona compartiéndole la información. ¿Está bien? ¿Estamos listos entonces? Súper, si estamos listos y atentos, vamos a hablar de cómo podemos decirle adiós a los problemas del colon. Ahí está mi nombre y donde trabajo aquí en la ciudad de Talca, que es donde le estoy hablando en este momento. Vamos a hablar algunos temas básicos para ubicarnos un poquito en el problema. Y fíjense esto, en Chile, desde donde yo le estoy transmitiendo, sé que hay personas que se conectan a veces de otros países también. Por ahí vi mi amigo Alfredo de Venezuela. Pues en Chile aproximadamente el 20% de la población sufre de colon irritable. Eso significa 1 de cada 5 personas sufre de colon irritable. Y ojo con este dato, porque 2/3 de eso se presentan en las mujeres. Quiere decir que es un tema más frecuente en la mujer que en el hombre. Se presenta principalmente entre los 25 y los 45 años, esa es la edad en que debutan los pacientes con este problema. Y ojo con esto, representa aproximadamente el 30% de las derivaciones al gastroenterólogo, al especialista. Es decir, muchos, casi 1 de cada 3 pacientes que vienen con problemas del colon se derivan al gastroenterólogo y por tanto requieren escalar en algunos temas adicionales.
no existe una prueba diagnóstica definitivo para este síndrome. Quiere decir que no le pida al médico un examen de sangre o una radiografía o un examen de ningún tipo para diagnosticar el síndrome de intestino irritable. Es un diagnóstico por exclusión que se llama. Y el síntoma más común es el dolor abdominal. Lo más frecuente que refiere el paciente es el dolor abdominal, el dolor en la barriga o en la guata, como le llamamos en Chile, que puede o no estar acompañado de estreñimientos o de posiciones blandas que en general alivian el dolor. Quiere decir que este es un paciente que con mayor frecuencia puede tener o estreñimiento o diarreas que consecuentemente alivian el dolor cuando tienen las evacuaciones. La distensión abdominal y los gases son muy frecuentes y molestos. Son pacientes que te dicen que vienen con el vientre hinchado, que desde que amanecen a veces están con el vientre hinchado y que tienen muchos gases, tanto por la boca como por el recto, que tienden a ser muy molestos. Y por último, es importante tener presente que ante la presencia de algunos elementos clínicos o antecedentes familiares, se pueden hacer pruebas diagnósticos de descarte. Si no a todos los pacientes hay obligatoriamente que hacerle pruebas de descarte, pero sí hay algunos casos que tienen lo que se le llaman banderas rojas. Banderas rojas es cuando un paciente que viene a la consulta con un cuadro de síndrome de dolor abdominal, con diarreas o con estreñimiento, uno se alarma desde el punto de vista médico y dice, este paciente hay que estudiarlo un poco más. Esos son los siguientes. Cuando los síntomas inician después de los 50 años. Esta es una enfermedad que aparece en la juventud. No es frecuente que aparezca después de los 50 años. Si ya lo tiene un paciente después de los 50 años, es porque le apareció anteriormente. Pérdida de peso, sangrado rectal o fiebre. Si no es frecuente que el paciente con intestino irritable pierda peso ni tenga diarreas con sangre, a no ser que se asocie a un hemorroide, que puede ser algo relativamente sencillo. Náuseas o vómitos recurrentes, dolor abdominal, pero fíjense que tiene que ser un dolor abdominal que no se relaciona con la defecación o que ocurre durante la noche. Si ese paciente que se despierta con dolor abdominal en la noche, ojo, puede ser que no sea un colon irritable, diarrea persistente o que te despierte en la noche. No es frecuente que el paciente se levante en la noche o en la madrugada a tener una evacuación líquida. Pacientes que se asocian con anemia, con concentraciones bajas de hierro o pacientes que tengan antecedentes familiares de cáncer de colon. Cuando yo veo un paciente en mi consulta con una historia digestiva y le detecto alguno de estos elementos, eso me enciende una bandera roja que se llama en medicina para decidir estudiar ese paciente y hacerle pruebas adicionales. Ahora, ¿cuáles son los estudios más indicados en la práctica médica para estos pacientes? Es decir, yo te digo algo. Evidentemente, cuando yo veo estos pacientes, no a todos le indico estos estudios, ni mucho menos, pero cuando usted va a un gastroenterólogo, y le dije que el 30% aproximadamente termina en una consulta de gastroenterólogo, por lo general, los gastroenterólogos son más acuciosos en estudiar los pacientes y usted se va a ir probablemente con todos estos estudios. Una colonoscopía larga y una endoscopía alta, por arriba y por abajo. Probablemente le hagan un escáner de abdomen y pelvis. Le pueden hacer una prueba de aliento para detectar el sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Y eso es algo que está muy en boga hoy día y se maneja bastante, el famoso SIBO. O exámenes de deposiciones, coprocultivos, leucocitos fecales, etcétera. Probablemente usted se vaya con todo ese cartapacio de exámenes que se va a tener que hacer, por supuesto, casi siempre de manera particular, porque esto no se consigue de manera muy fácil en el servicio público, y pues para después volver al gastroenterólogo para reevaluar todos estos exámenes, es algo que hay que tener en cuenta. Ahora, hay alimentos, y esto es, ya vamos a empezar a meternos un poquito en las cosas que hacer y qué no hacer. Alimentos que estamos convencidos, que está hiper mega demostrado, que tienen una relación directa con los síntomas del intestino irritable. Y que si usted los consume de manera habitual, es esperable que usted tenga muchos síntomas digestivos. Fíjense cómo lo que tiene que ver con el trigo
La harina de trigo es bien importante para producir colon irritable, los picantes, el café, la cebolla, todo lo que tiene que ver con frituras, pues muchos de estos alimentos que consumimos de manera bastante habitual están directamente relacionados con el intestino irritable. Pero no solo eso, hemos visto, todo el mundo sabe que hay una relación directa entre sistema nervioso y colon. Y de hecho muchos pacientes que llegan a la consulta ya saben y te dicen que su problema del colon está relacionado con su sistema nervioso, con el tema del estrés, el tema de la depresión, el tema de los problemas, las situaciones, la presión social, la presión laboral, la presión familiar. Todo eso conlleva a que el paciente tenga manifestaciones digestivas e intestinales. Entonces, ojo con esto porque a veces un paciente que puede alimentarse muy bien y de manera sana, pero no tenga salud desde el punto de vista emocional y forma parte evidentemente de la salud como concepto biopsicosocial, pues puede tener un síndrome de intestino irritable bien llamativo y a veces hay que meterse y profundizar un poquito en el tema emocional porque detrás de eso pueden estar escondidas varias enfermedades, entre ellas el síndrome de intestino irritable. Y algo muy interesante y que se ha venido hablando con mucha fuerza en los últimos años es la famosa disbacteriosis. La disbacteriosis ocurre por un desbalance entre bacterias que existen en nuestro intestino, ya sean las bacterias buenas o las bacterias malas. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Nuestro cuerpo está lleno de bacterias. El tracto digestivo, sobre todo, es una millonada de bacterias que existen allí conviviendo con nosotros, pero cuando ocurre un desbalance y aumentan las bacterias malas versus las bacterias buenas, ocurre síndrome de intestino irritable. Si hay una relación directa entre este desbalance y el desarrollo de los síntomas del intestino irritable, sobre todo la hipersecreción, la diarrea y el dolor abdominal o los cólicos. Fíjense cómo las bacterias buenas, las principales, son las familias de las bifidobacterias y los lactobacilos, en tanto las bacterias malas son un montón adicionales que pueden aumentar notablemente ante diferentes situaciones y hacer que nuestro colon se inflame, pues haya diarreas y haya toda esta sintomatología que es tan desagradable para nuestros pacientes. Y son los tres temas principales a los cuales hay que prestarle atención a la hora de manejar o de que usted pueda mejorar su síndrome de intestino irritable. Y le hablé del tema relacionado con la disbacteriosis, que es la que tenemos aquí ahora mismo, los temas alimentarios y los temas relacionados con el sistema nervioso, la depresión y todo lo que tiene que ver con las emociones. Fíjense algo, miren qué interesante cómo se van dividiendo en el tracto digestivo la composición de las bacterias buenas. Y fíjense cómo a nivel del estómago hay muy pocas bacterias buenas porque allí el tema de los ácidos del estómago impiden que sobrevivan bacterias, pero ya a nivel del intestino delgado, y fíjense cómo en el intestino grueso, que es donde se produce el síndrome de intestino irritable, fíjense la cantidad de bacterias buenas que habitan allí normalmente, que son las que hacen que mantengan la salud de nuestro intestino. Y bueno, hay una diferenciación entre esos tres tipos de bacterias principalmente y las bacterias malas que desarrollan inflamación, hipersecreción y toda una cascada inflamatoria a nivel del intestino que llega a producir, amigos, enfermedades que no solamente tienen que ver con el dolor abdominal y la diarrea, tienen que ver con enfermedades autoinmunes. Hoy día se sabe que nuestro intestino no solamente tiene que ver con la función de eliminar los desechos de los alimentos que comemos. Eso era antes donde se pensaba solamente eso. Hoy día nuestro intestino se sabe que produce el 70% de nuestro sistema inmune. Y esas bacterias que están allí, esa relación entre bacterias buenas y bacterias malas es la que puede inclinar la balanza hacia un proceso inflamatorio crónico en el intestino que desarrolla enfermedades autoinmunes. Y ahí está súper más que demostrado la enfermedad celíaca, pero no solamente eso, sino el lupus, la enfermedad de las articulaciones como la artritis reumatoide,
la diabetes tipo 1 y un montón de enfermedades que son totalmente de origen autoinmune y ocurren precisamente porque a nivel del colon hay una locura inflamatoria producto de un desbalance entre bacterias buenas que están bajitas y las bacterias malas que están altas. Y todo ese ataque inflamatorio que está ocurriendo en la pared de su intestino, que usted se manifiesta solamente por dolor y por alguna diarrea, por hinchazón, pero en el interior de su intestino está ocurriendo toda una debacle inflamatoria que hace que se activen enfermedades autoinmunes a ese nivel. Así que es bien importante el tema, no se puede dejar de lado y solamente pensar que tiene que ver con algo relacionado con los cólicos y las diarreas. ¿Cuáles son, amigos, las conductas más habituales de las consultas médicas con este problema? Y en mi experiencia así funciona. Tratamiento con antiespasmódicos. Eso es lo que más se manda. Pues se manda domperidona y se manda Viadil y se manda papaverina y todos estos medicamentos que están destinados a relajar la musculatura del colon. Se mandan proquinéticos, son medicamentos que están destinados a acelerar el tránsito intestinal, sobre todo cuando hay diarrea, cuando hay estreñimiento, esos pacientes que son muy estíticos, pues se le manda algunos medicamentos, son proquinéticos, antiácidos, porque se asocia muchas veces también a síntomas altos, y probióticos. Hoy día, evidentemente, ya la mayoría de los médicos indican probióticos para el manejo del colon irritable, pero desgraciadamente, la mayoría de las veces te dicen esto no tiene solución, esto le va a pasar toda la vida. Porque claro, como no hay una causa totalmente específica, como no se profundizan en los temas de la raíz del problema, y la raíz del problema está en la alimentación, está en varias cosas que te voy a mostrar, en esta disbacteriosis, pues lo más cómodo a veces es decir, esto no tiene solución. Piense algo, nadie se va a morir de un colon irritable como origen. Ya les comento que esto puede tener consecuencias más graves con el tema de las enfermedades autoinmunes. Pero como no es una cuestión que pues sea llamativa para los médicos, pues muchas veces le dan de lado y dicen esto no tiene solución. Pero sí es muy llamativo para mis pacientes, es decir, es muy molesto para un paciente estar todo el día hinchado, todo el día con gases, a veces están con otras personas que trabajan y pues los gases hasta se escuchan, el movimiento intestinal, pues es bien desagradable y por tanto sí tiene mucha importancia y para nosotros en particular es bien importante que nuestros pacientes se mantengan sanos, se mantengan bien, porque sabemos que eso va a repercutir no solamente en la tranquilidad, en el estar bien física y emocionalmente, sino en prevenir enfermedades que, como les digo, pueden ser bien catastróficas en los próximos años. Ahora, los hábitos en salud, amigos, no son de un día para otro. Yo no te puedo engañar y decirte que con los cambios que te voy a mostrar ahora, dentro de 2 o 3 días vas a estar bien, pero sí vas a empezar a mejorar dentro de 2 o 3 días. Lo más importante que esta noche es empecemos a sembrar estos hábitos saludables. Mi interés principal es que esta noche todos los que estamos aquí reunidos comencemos a sembrar hábitos de salud, porque es muy importante que usted empiece hoy a cambiar los hábitos en salud porque le va a traer consecuencias positivas a muy corto plazo. Estos no son resultados para dentro de 10 años, estos son resultados rápidos. Usted en una semana, 10 días, se va a sentir mejor. Y si conserva esos hábitos, si nos mantenemos en el camino de los hábitos, definitivamente vamos a hacer que siempre estemos bien. Te voy a hablar algunos de los hábitos y te vas a dar cuenta qué sencillos son algunos de ellos. Primero que todo, el sueño, si necesitamos descansar mejor. Pero evidentemente es un círculo vicioso a veces en el cual nos involucramos, donde tener un colon inflamado, tener dolores, gases, diarrea, puede traer también un sueño que no sea reparador, porque nadie está tranquilo de esa manera. Por tanto, en la medida que usted empiece a mejorar el colon, el sueño empieza a mejorar. Es impresionante. Empieza a bajar el cortisol, empiezan a bajar las hormonas que te mantienen hiperactivos y hace que tu sueño sea un sueño más reparador. Ayuda a la liberación de melatonina para que en la noche usted pueda dormir más relajado, más tranquilo y eso va a hacer que al día siguiente usted se levante mucho mejor. El consumo de agua. Ustedes están viendo como yo durante la presentación voy tomando agüita. ¿Por qué? Porque en nuestro colon
se absorbe casi todo el agua que llega a nuestro cuerpo. Es el órgano principal que absorbe el agua. Y si nosotros no tomamos agua y no consumimos la cantidad suficiente de agua, pues allí se va a absorber todo y va a estar todo seco. Todo seco, por tanto, usted va a estar constipada de manera habitual y esa constipación hace que el colon esté luchando continuamente, contraído y tenga dolor continuamente. Hay que tomar entre 2 y 3 litros de agua al día. Consigas un termito bonito, atractivo para la vista y lléveselo a su trabajo y tome agua durante el día. Si el problema es que no tiene cómo hacer pichí y orinar, resuelve ese problema. Pero no puede ser que por ese problema no tome agua porque se va a enfermar. Y si se enferma después no vale de nada. Entonces hay que resolver el problema para poder consumir el agua que necesitamos todos los días. Después, la alimentación. Amigos, todo el que sufre de colon irritable sabe que cuando come algunas cosas le caen mal. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué los seres humanos somos tan cabezadura a veces que sabemos que algo me cae mal, pero prefiero el gustico temporal, prefiero el saborcito temporal que dura apenas segundos, porque después que lo comemos ya se desaparece, pero después me queda una molestia permanente. Después me queda un dolor fastidioso, me quedan gases, me queda diarrea. Y como le digo, todo lo que puede implicar esto a largo plazo con las enfermedades autoinmunes. Entonces, cambios sencillos en la alimentación que te voy a mostrar un poquito más adelante te pueden permitir empezar a mejorar notablemente la salud del colon. Somos el resultado de lo que comemos. Hoy cuando termine esta charla, mírate al espejo más grande que tengas en tu pieza, en el baño. Ponte así como Dios te trajo al mundo y lo que ves en ese espejo es el resultado de lo que comemos, de cómo nos movemos, de cómo tomamos agua. Es decir, somos un resultado. Por tanto, si queremos cambiar ese resultado en los próximos años, en los próximos meses, tenemos que cambiar los hábitos. No es posible que cambiemos nuestra salud manteniendo los mismos hábitos malsanos que hemos tenido hasta ahora. Pero siempre hay tiempo. Esto no es para alguien que tenga apenas 25 años. Esto lo puede hacer una abuelita que esté escuchándome hoy que tenga 80 años. Porque es mejor que los próximos años que le quedan de vida los viva más saludable a que siga viviéndolos de manera negativa. Movernos más, hacer ejercicios. Es vital para el colon movernos más, no estar tan sedentario. Camine un poco más, quédese una parada antes de su trabajo, tome el colectivo una parada después, deje el auto en un lugar más lejos de su casa, que no esté tan pegado a su casa o al estacionamiento donde está su trabajo, tome más escaleras. Todas esas cosas son importantes. Y esto, amigo, que fíjese que lo pongo en el centro, es la mente positiva, nuestros pensamientos. Es clave que si nosotros queremos cambiar nuestra salud, cambiemos nuestra manera de pensar, que dejemos de criticar más, de juzgar más, de emitir juicios, de hablar del otro. Seamos más positivos en todos los aspectos. Rodéate de personas positivas, haz favores a una persona, escucha una música que te guste, que te eleve, descansa, haz ejercicio. Todo eso libera en tu cuerpo hormonas de felicidad, oxitocina, otras hormonas que hacen que tú te sientas mejor. Son pequeñas cosas que hacemos toda la vida, todos los días, lo que nos lleva a una vida en salud. Son pequeñas cosas. Es decir, no es que porque hoy tú te comas una ensalada, mañana vas a estar sano. Ni es porque hoy tú te comas un trozo de pizza, mañana vas a estar enfermo. La pesa no va a aumentar 2 kilos porque hoy te comas un trozo de pizza. La pesa aumenta 2 kilos cuando todos los días te comes una pizza, una hamburguesa, un completo, una churrasca y una sopaipilla. Ahí la pesa aumenta de peso. Pero por cosas sencillas que hacemos todos los días es que cambiamos nuestra realidad en salud en los próximos meses y años. ¿Qué vamos a evitar sí o sí? Sí, ¿qué necesitamos sí de todas maneras evitar de nuestros hábitos que tenemos hoy día? Punto número uno, los lácteos. Amigos, el único animal que toma leche de otro animal es el ser humano. Los lácteos tienen algunos beneficios por algunas cosas positivas que pueden tener de nutrientes, pero tienen otras que son muy negativas como la lactosa.
La lactosa es un tipo de azúcar y con los años, sobre todo, se va perdiendo la enzima que degrada ese tipo de azúcar que se llama lactasa. Si usted no tiene la lactasa, no va a digerir bien este tipo de azúcar y se va a inflamar el colon, se va a hinchar. Es inevitable que se produzcan gases a ese nivel. Lo otro, la harina de trigo y los azúcares. La harina de trigo tiene un componente que es el gluten, que está demostrado que es un proinflamatorio de su colon. Es una sustancia que inflama notablemente el colon y que genera una reacción inflamatoria que puede llevar a una enfermedad autoinmune, que es la enfermedad celíaca. Entonces, mientras menos consumo de harina de trigo usted haga, su colon va a estar más relajado. Es impresionante como apenas en 3 días, escuche, 72 horas de que usted elimine la harina de trigo de su alimentación, el colon se lo empieza a agradecer. Y muchos pacientes me dicen, doctor, pero si no como pan, ¿qué voy a comer? Bueno, por ejemplo, nosotros en casa comemos pan de harina de linaza. Mi esposo hace un pancito como una tortilla de harina de linaza y a eso le ponemos todo lo que le ponemos sanos encima. Pero la harina de linaza no es harina de trigo, no tiene gluten y por tanto se digiere de manera espectacular. Y además te da la sensación de saciedad durante todo el día que no te da hambre. Usted come pan a las 7 de la mañana y a las 10 de la mañana quiere volver a comer porque le crea una adicción, le crea más apetito, le dispara la insulina y eso crea un trastorno metabólico importante en su cuerpo. Alcohol y café. Hay que disminuir el consumo de alcohol y café. Hay que tomar menos café al día y hay que tomar menos alcohol. Doctor, ¿y la copita de vino? Tómese una copita de vino, pero no se puede tomar media botella de vino, ni puede tomar alcohol todos los fines de semana, porque además de que le va a aumentar de peso, porque el alcohol es un tipo de azúcar también, pues le va a afectar el hígado y le va a afectar el colon, produce inflamación a nivel del colon. Legumbres o porotos. Esto es otra cosa que hay mucho hábito, sobre todo aquí en Chile, de comer legumbres, porotos. Son muy mal digeridos por el colon, tienen fibra, que por un lado puede ser positivo, pero por otro lado hacen mucho daño al colon. Y aquí, por ejemplo, los pacientes o las personas que no son pacientes, las personas que tienen tendencia vegana, pues comen en general muchos porotos y pueden tener esta influencia de inflamación del colon de manera importante porque no son alimentos que se digieren bien y por tanto producen muchos gases. Las bacterias malas tratan de degradar ese tipo de alimento y lo que hacen es liberar gas en ese proceso digestivo. Este tipo de vegetales tienden a ser muy flatulentos, por tanto hay que tenerlos un poquito en cuidado, sobre todo cuando usted padece del colon. Es decir, en mi caso particular, que no tengo ningún problema del colon porque hago lo que estoy diciéndole en esta presentación, pues comemos sin problema ninguno brócoli, coliflor, pepino, repollo, sin síntomas ninguno del colon. Ahora, una persona que sí sufre del colon, una persona que sí tiene problemas intestinales, no debe comer en ese momento estos vegetales porque va a estar peor. Tiene que esperar a mejorarse, tiene que esperar a mejorar la disbacteriosis, a mejorar la alimentación, bueno, todo lo que le mencioné en la lámina anterior, para que pueda entonces poder asimilar todos estos alimentos de manera totalmente saludable. A diferencia de las legumbres y porotos, es decir, yo puedo no tener ningún problema del colon, pero como legumbres y porotos y se me va a hinchar el colon, porque no hay forma de digerirlos bien. A diferencia de estos vegetales que sí se digieren muy bien cuando usted no tiene la enfermedad del colon activa. Picante, ají o merquén. Esto es sumamente frecuente. Hay muchos hábitos de consumir este tipo de condimento para algunas comidas y son fatales para el colon, amigos. Esto, como les dije anteriormente, es un gustico de unos segundos porque el gusto es un sentido que se adapta muy rápido, es como algo frío. Los sentidos en general se adaptan muy rápido. Usted puede oler algo sabroso, pero a los pocos segundos ya no lo siente, ¿cierto? Usted puede pegarse algo frío en la piel, pero a los pocos segundos ya no está frío. Usted puede tomarle el gusto a un alimento que puede ser para usted muy emocionante, pero a los pocos segundos ya se va ese gusto. Sin embargo, después le va a quedar lo otro. Por tanto, hay que sopesar cuál es el real gusto que tengo por esto o cuál es la real aversión que tengo por esta molestia.
Y por tanto, si la molestia es mucho mayor, pues definitivamente vale la pena esto, eliminarlo de mi vida, por lo menos hasta que esté sano, hasta que esté bien. Y después voy manejándolo de a poco, en pequeñas cantidades, no todos los días, para eventualmente darme un gustico que no está mal tampoco. ¿Está bien? Eso, bebidas con gas. Es decir, no podemos tomar Coca-Cola en vez de agua. Es decir, hay personas que toman Coca-Cola en vez de agua y se toman 3 litros de Coca-Cola al día. No puede estar sano. No solamente el colon, sino todo lo demás. No puede estar sano. Entonces necesitamos tomar conciencia de que hay que transformar las bebidas con gas, que evidentemente pues, te van a hinchar muchísimo más, por agua que es totalmente sana. Comidas ultraprocesadas, estas famosas comidas rápidas y frituras, sobre todo las comidas rápidas, porque esas frituras no se hacen en un aceite de oliva, evidentemente, ninguna cadena de comida rápida trabaja en aceite de oliva, por tanto, todo lo que usted está comiendo ahí es aceite poliinsaturado, totalmente dañino para nuestra salud. Todas las comidas ultraprocesadas son malas y todas estas comidas rápidas, evidentemente, tienen muchos conservantes, tienen muchos químicos, tienen muchos tóxicos para nuestro cuerpo que no son para nada saludables. No quiere decir, como le repito, que algún día, el fin de semana, pues tuvimos que ir a Santiago, comemos en una feria de comida y pedimos, por ejemplo, KFC. Pedimos pollos y sabemos que el pollo tiene un empanizado, pero solamente me como el pollo. No tomo ni la bebida ni las papas fritas, sino solamente me como el pollo y como una proteína que es sana y bueno, pues tiene algo de empanizado que al final, como estamos sanos, no nos hace daño. ¿Está bien? Entonces, esas cosas son cosas que podemos ir haciendo. Y miren esto, evitar sí o sí noticias negativas y personas tóxicas. Es decir, eso afecta a nuestra emocionalidad. Si usted antes de acostarse lo que hace es prender la tele para ver las noticias del día, usted se va a enterar de los muertos, de los asesinatos, de las peleas entre los candidatos, de los problemas políticos. Si usted no se va a enterar de nada bueno, que alguien me diga qué noticia positiva dan en los noticieros todos los días. Y hay personas que se acuestan con el noticiero, pero se levantan con el noticiero y al mediodía vuelven a poner el noticiero. Y en los trabajos, pues nos relacionamos con personas tóxicas que se quejan, que envidian, que hablan del otro, que la pelambre. Entonces, ¿cómo va a estar nuestra emocionalidad todo el día? Entonces, son cosas que tenemos que cuidar. Eso es un blindaje que tenemos que hacer para lograr que nuestra salud vaya mejor. Es imposible que nuestro cuerpo funcione bien cuando nuestra mente está totalmente intoxicada de cosas negativas. Es lógico. Y fíjense que todas esas son cosas que están totalmente en nuestro control. Ahora, ¿qué vamos a cambiar sí o sí? Fíjense que aquí dijimos qué vamos a evitar, pero ahora, ¿qué vamos a cambiar sí o sí? Vamos a tomar más agua. Venga, agárrese un vasito con agua conmigo y tómese un vaso de agua conmigo ahora mismo antes de acostarse. Vamos a tomar más agua. Dos, vamos a dormir mejor. Cuando tu colon empieza a funcionar mejor, vas a dormir mejor, vas a dormir mucho mejor. Vas a bajar el cortisol, vas a bajar todas esas hormonas inflamatorias, vas a subir la melatonina y por tanto vas a andar mucho mejor. Comer más sano es una decisión, totalmente es una decisión. Menos carbohidratos, menos azúcares, menos bebida, menos alcohol, menos café, menos porotos. Con eso ya lo tienes. Ya estás del otro lado si haces esos cambios. Asociación positiva en lo que veo, en lo que leo, en lo que escucho y en lo que me relaciono. Fíjense cuántas cosas. A veces estamos en las redes sociales viendo, investigando la vida de todo el mundo, ¿verdad? Pero solamente viendo cosas negativas. Ahora yo puedo agarrar las redes sociales y agarrar YouTube y ponerme audiolibros y ponerme podcast de cuidado personal y ponerme podcast de dietas saludables, ¿verdad? Y el sistema además te va a ir mandando esas mismas cosas. Los algoritmos te van repitiendo esas cosas positivas que tú estás viendo. Hacer más ejercicios al aire libre. Está bien hacer algún movimiento en casa, pero salgamos. Ahora que estamos, los que estamos en Chile, por ejemplo, hay mejor clima. Salgamos, en muchos lugares hay plazas, a veces hay hasta estos aparatos en las plazas. Camine, relaciónese, converse, tome el sol. Eso le aumenta la vitamina D.
le ayuda mucho. Consumir más fibra vegetal. ¿Por qué más fibra vegetal? Porque ayuda mucho al colon. Está hiper demostrado que la fibra vegetal incluso previene el cáncer de colon. Claro, a veces no podemos comer mucha fibra de los alimentos porque nos producen hinchazón, como puede pasar con los porotos, con algunos vegetales, pero sí hay algunas opciones de fibra que te voy a comentar y consumir probióticos de buena calidad. Acuérdense el aspecto importantísimo que le hablé de la disbacteriosis, ¿cierto? De la relación entre bacterias buenas y bacterias malas que conviven y que están luchando en nuestro intestino. Nosotros ahora aquí conectados, tú ahí sentadito, sentadita, tranquilo, en tu intestino está ocurriendo una revolución entre bacterias buenas y bacterias malas a ver quién vence, a ver quién gana. Si ganan las malas, inflamación, debacle inmunológica. Si ganan las buenas, tranquilidad y paz. Por tanto, necesitamos que haya más buenas que malas, evidentemente. Bueno, pues te quiero hablar un poquito de la fibra, de algunos beneficios que tiene la fibra para para el colon. Miren esto, aporta saciedad. ¿No es cierto que mucha gente está con hambre continuamente? Porque no consumen la cantidad de fibra adecuada. Ayuda a controlar nuestro apetito y por tanto nos ayuda a controlar el peso. Y nosotros lo manejamos en programas de control de peso que tenemos con algunos pacientes. Gracias a su poder de absorción, no solo de líquidos, sino de tóxicos y grasas, ayuda a captarlos y expulsarlos por las heces. Si la fibra permite absorber tanto la grasa, el colesterol, como el azúcar, y por tanto te ayuda a eliminar eso por las heces sin que se absorba en el intestino. Retrasa el vaciamiento gástrico, mejora el tránsito intestinal y favorece la flora bacteriana buena porque la fibra es un prebiótico. La fibra vegetal es un alimento para los probióticos. Los probióticos son bacterias, bacterias vivas, buenas, y la fibra es el alimento de estas bacterias buenas. Por tanto, es importantísimo que tengamos este sustrato de alimento para que nuestras bacterias buenas se alimenten de esa fibra vegetal y se desarrollen y pues creen mayor capacidad de controlar las bacterias malas. Las bacterias malas, como todo lo malo, no se alimenta de fibra vegetal, se alimenta de las frituras, de las comidas ultraprocesadas, de las grasas de las comidas, de las bebidas, de esas cosas se alimenta. Por eso si le quitamos aquello y le ponemos fibra, definitivamente vamos a ayudar mucho a las bacterias buenas a que se desarrollen. ¿Qué fibra vegetal consumimos nosotros y recomendamos? Esta fibra en polvo que es de una marca que se llama Nutrilite. Esta fibra vegetal viene en unos sachets, que yo tengo el mío por acá, ¿ven? Viene en estos sachets y estos sachets viene un polvito. Es un polvo totalmente claro, blanco, que se disuelve en un vaso con agua. Usted lo va a echar el polvito acá, se disuelve, yo me lo tomo siempre en ayunas, en la mañana. La fibra se toma en la mañana en ayunas. Recuerden que es un prebiótico, por tanto yo le hago a mi intestino el sustrato para cuando lleguen los probióticos, pues tengan el sustrato del alimento para que se desarrollen. Esta fibra se toma en ayunas en la mañana, en un vaso con agua, y te permite definitivamente que además tú estés mucho más saciado, con mucho mejor evolución del colon durante el día, sin cólicos, sin dolor, etcétera. Piense como dice, ayuda a la salud del microbioma intestinal, alimenta las bacterias buenas de tu intestino, contiene 3 fibras prebióticas naturales y ofrece una forma de agregar fibra a tu dieta que no sea a través de los porotos y del brócoli y del coliflor, que ya sabemos que tienden a inflamar un poquito. Algunos mitos nutricionales, fíjese que dice, ¿la fibra ayuda en el proceso digestivo? Sí, definitivamente sí, es verdadero. Tengo varios pacientes que solamente empiezan a consumir fibra y en 3 días, 7 días empiezan a notar los cambios de cómo mejora la salud del colon. Y lo más novedoso de la noche es esto que le comenté de los probióticos. Probablemente no lo habías escuchado mucho, pero sí es algo súper potente, esta guerra, revolución interna que no sabemos que existe, no lo notamos, pero sí está ocurriendo dentro de nuestro cuerpo. Y Nutrilite tiene también un probiótico que es totalmente espectacular, natural. Y fíjense acá que le subrayé en rojito
tienen 5 tipos de probióticos diferentes, 5 tipos de bacterias diferentes. Es una concentración de 6.3 millones de unidades formadoras de colonia que agregamos a nuestro colon en un sobrecito como este. Y este, ahí se ve, sí, ahí se ve. Este me lo voy a tomar aquí con ustedes porque hoy no me lo he tomado todavía. Ya tenemos el probiótico aquí con nosotros. Y yo, fíjense, esto se puede tomar directamente en la boca. Yo lo voy a mezclar aquí en un vasito con agua. ¿Qué yo estoy echando aquí? En este vaso con agua estoy poniendo 6.3 millones de unidades formadoras de colonias de bacterias buenas, de Bifidobacterium, de 3 tipos de lactobacilos que llegan a mi intestino para crear allí toda una revolución positiva para mi colon. Esto, amigos, es lo que hay para mejorar hoy día la salud del colon. Es lo que más está en boga, este tema de los probióticos. Y yo te invito sinceramente a que comiences a usarlo de manera diaria. Esto lo más importante es que entendamos que hay que tomarlo con agua fría. No se puede tomar en té o en café caliente, ni en agua de hierbas, ni en mate, porque son bacterias vivas. Lo que hay aquí son bacterias vivas que si usted las consume con agua caliente, las puede matar. Y lo ideal es tomar primero la fibra, como les decía, yo me la tomo en la mañana y casi siempre en la tarde o en la noche me tomo los probióticos y me los voy tomando con ustedes poco a poco acá. No sabe a nada, si no tiene ningún sabor, es totalmente insaboro, inoloro, te deja el agüita así un poquito turbia, pero es precisamente por los probióticos que están ahí. La importancia del probiótico, miren, un sistema inmunológico natural y un apoyo a la digestión que mejora tus defensas naturales y ayuda a lograr un equilibrio saludable de las bacterias intestinales, hecho con una mezcla de 6,3 millones, no, 6,3 mil millones de unidades formadoras de colonia de cepas de probióticos probados clínicamente para apoyar tu sistema inmune y la digestión. Este suplemento de sobres portátil tiene tecnología, llegan vivas y se adhieren al intestino que permite una acción rápida poblando tu intestino de bacterias buenas. Fíjense cómo estos sobrecitos son muy fáciles de manejar, de llevarte, te lo puedes llevar para el trabajo, te lo puedes llevar de viaje, pero esto te permite, este pack, estos 2 sobrecitos te permiten a ti recuperar totalmente la parte de la disbacteriosis, la parte de las bacterias buenas en tu intestino para mejorar definitivamente este problema. Y si hablamos de costos, esto siempre me gusta porque evidentemente las cosas no son gratis, se compran como lo compro yo, pero fíjense algo que yo entendí. Miren esto, si hablamos de costos, imagínate que tengas que ir a la consulta con un gastroenterólogo o un internista, no un internista como yo que atiende por FONASA, como la mayoría que atienden solamente particular, o los gastroenterólogos que todos atienden particular. Exámenes de endoscopías, colonoscopía y endoscopía, todas valen por encima de 150.000 pesos. Exámenes imagenológicos, ahí puede haber una eco, puede haber un escáner, lo que sea. Exámenes generales que te van a indicar el tratamiento médico, más la reconsulta y la reevaluación. ¿Cuánta plata puede haber ahí? No lo quise graficar en número, pero usted sabe que ahí probablemente haya más de 500.000 pesos en costos que te puede costar tratar el colon. Lo que yo te he dado aquí esta noche totalmente gratis para que tú cambies hábitos en tu vida y que le enseñes a otras personas a cambiar hábitos en su vida. Fíjense esto. ¿Por qué le pongo esto, amigos? Porque esto lo consumen mucha gente todos los días. Todos los días hay muchas personas que van a una maquinita de Nescafé a tomarse un café que le cuesta 2.000 pesos, o se compran una Coca-Cola que cuesta 1.000 pesos, o se compran cualquier galleta dulce, cualquier cosita que cuesta por lo menos 1.000 pesos para estar totalmente adolorido, hinchado, molesto y con gases. ¿Cuál es la opción? La combinación de fibra en polvo con un probiótico por alrededor de 3.000 pesos diarios para que estés totalmente en felicidad, para que te sientas bien, para que te sientas tranquilo, para que te sientas deshinchado, junto con lo que te comenté de los hábitos de salud que te estaba hablando.
Cualquier persona lo que está aquí probablemente se gasta más de 3.000 pesos diarios en cualquier tontera que le hace daño, le inflama y lo mantiene enfermo. Yo invierto en mí esos 3.000 pesos para poderme sentir bien, para poderme sentir a gusto, para poderme sentir sano, para poder rendir en la vida. Siempre le digo a mis pacientes, amigos, y con esto termino, es mucho mejor invertir en salud que pagar por enfermedad. Lo veo a diario en mis pacientes, personas que decidieron en algún momento determinado no cuidarse y hoy día, desgraciadamente, tienen que vivir el resto de su vida pagando por enfermedades. Hoy te invito a que este problema de salud al menos lo empieces a corregir y en poco tiempo vas a ver los cambios y los resultados. Así que amigos, eso es lo que quería compartirles esta noche. No me gusta mucho robarle mucho tiempo a esta hora cualquier día de la semana. Espero haber podido sido claro. Voy a responder algunas preguntas, voy a responder algunas consultas que pueda haber en el chat y bueno, pues les voy a dejar disponible también la grabación para que puedan después volverla a ver y sobre todo, si me ayudan a compartirla, sería ideal porque es la forma que tengo yo desde mi casa de poder ayudar a muchas personas que quizás no tienen ni tiempo para ir a una consulta médica, pero a partir de una información de valor como esta pueden cambiar su salud y la de su familia.